Yo confieso que durante años caminé por el supermercado creyendo que estaba haciendo lo correcto. Miraba esas fechitas impresas en los envases, elegía siempre las que estaban más lejos en el tiempo, y cuando llegaba a casa y veía que algo había caducado, lo tiraba directo a la basura. Me sentía responsable, me sentía prudente. Lo que no sabía es que estaba participando en uno de los sistemas más rentables de la industria alimentaria. Y te voy a contar algo que me hizo cambiar completamente la forma en que compro. El supermercado no necesita que vuelvas porque te guste. Necesita que vuelvas porque te quedaste sin producto. Y la forma más efectiva de lograrlo es hacerte tirar comida perfectamente comestible cada semana. Déjame mostrarte algo que descubrí investigando los estudios de la FDA y el USDA. Cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos revisó el problema del desperdicio alimentario, encontró un dato que me dejó helado. Aproximadamente el 20% de la comida que tiramos en casa termina en la basura por nuestra confusión sobre lo que significan esas fechas. 20%. Multiplica eso por 52 semanas, por el número de hogares en tu ciudad, en tu país. Estamos hablando de miles de millones de euros, de dólares, de pesos, que van directamente de tu bolsillo a la basura, y después tienes que volver al supermercado a gastar de nuevo. Este sistema no es un accidente, es una característica. Es un modelo de negocio extremadamente efectivo basado en la rotación rápida. Porque aquí viene la primera revelación que nadie te explica en el pasillo del supermercado. En la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, no existe ninguna ley que obligue a poner fechas de caducidad en los alimentos. La única excepción, y escucha esto bien porque es importante, la única excepción es la fórmula para bebés. Todo lo demás, desde el yogur hasta las latas de atún, desde el aceite de oliva hasta los cereales, lleva fechas porque la empresa decide ponerlas, no porque la ley lo exija. Yo pasé años pensando que esas fechas las ponía alguna agencia de salud pública, que había científicos en laboratorios blancos determinando el día exacto en que cada producto se vuelve peligroso. La verdad es mucho más simple y mucho más orientada al negocio. Las empresas eligen esas fechas basándose en cuándo creen que el producto tendrá su mejor sabor, su mejor textura, su mejor apariencia. No en cuándo se vuelve inseguro. Escúchame bien, la fecha que ves impresa en la mayoría de los productos es una fecha de máxima calidad comercial, no una fecha de seguridad alimentaria. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Ahora, antes de que pienses que esto significa que puedes ignorar todas las fechas y comer cualquier cosa, déjame explicarte dónde está realmente el límite, porque sí existe una diferencia crítica que necesitas conocer. En Europa y en varios países latinoamericanos existe una distinción legal entre dos tipos de fechas. La primera se llama fecha de caducidad y aparece en productos muy perecederos como carne fresca, pescado fresco, productos lácteos sin pasteurizar. Esta fecha sí es un límite de seguridad. Cuando dice caduca el 15 de febrero, después del 15 de febrero, ese producto puede desarrollar bacterias peligrosas que tu olfato no va a detectar. Esa fecha debes respetarla. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. La mayoría de los productos que compras no llevan fecha de caducidad. Llevan fecha de consumo preferente. Cuando ves en un paquete de galletas consumir preferentemente antes de agosto 2026, lo que esa fecha está diciendo es que hasta agosto de ese año, el fabricante te garantiza que la galleta va a estar crujiente, sabrosa, con toda su textura original. Después de esa fecha, la galleta puede estar más blanda, puede haber perdido algo de sabor, puede no saber exactamente como el día que salió de fábrica. Pero no te va a enfermar. No es peligrosa, simplemente es menos perfecta desde el punto de vista comercial.
Y aquí está la trampa que me hizo sentir como un completo ingenuo cuando la descubrí. La industria sabe perfectamente que tú no estás leyendo si dice caducidad o consumo preferente. Estás viendo números, estás viendo una fecha, y tu cerebro interpreta automáticamente: después de ese día, a la basura. Déjame darte números concretos de productos que investigué. Según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA, muchos productos enlatados pueden durar en perfectas condiciones entre 1 y 5 años si se almacenan adecuadamente. 1 y 5 años. Pero la fecha que ves impresa probablemente te dice que los consumas en 18 meses. El arroz seco y la pasta seca pueden durar aproximadamente 2 años en condiciones adecuadas. Pero mira la fecha de consumo preferente. Probablemente dice 12 meses. Las legumbres secas, bien almacenadas, pueden durar años. La fecha de consumo preferente probablemente te dice que las uses en 1 año, y no es que las empresas estén mintiendo. Es que están siendo extremadamente conservadoras en beneficio de su rotación de inventario, no de tu salud. Cuando empecé a entender esto, empecé a ver el supermercado con otros ojos. Me di cuenta de algo que nunca había notado antes: la ubicación estratégica de los productos. Los productos con fechas más cercanas siempre están adelante, al alcance de tu mano. Los productos con fechas más lejanas están atrás, donde tienes que meter la mano hasta el fondo del refrigerador. Yo pensaba que eso era para que los productos más viejos se vendieran primero y el supermercado no tuviera pérdidas. Y sí, eso es parte de la razón. Pero hay algo más sutil que está pasando. Cuando tú llegas a casa con un yogur que caduca en 3 días, en lugar de uno que caduca en 15 días, hay más probabilidad de que lo tires si no lo consumes a tiempo. Y cuando lo tiras, tienes que volver a comprar. El ciclo se reinicia. Y aquí viene algo que me dejó la boca abierta cuando lo descubrí. Hay supermercados que realmente tienen manuales internos enseñando a los empleados cómo colocar los productos para maximizar esta rotación. No es teoría, es protocolo de entrenamiento. La lógica es simple. Producto visible con fecha corta se vende rápido. Cliente vuelve pronto. Rotación aumenta. No necesitan obligarte. Solo necesitan que tu mano agarre naturalmente lo que está más a la vista. Hablemos de los yogures, porque este caso me pareció especialmente revelador. En 2014, en España se aprobó una norma que cambió los yogures de fecha de caducidad a fecha de consumo preferente. Y las redes sociales explotaron con gente preguntándose si ahora los yogures eran peligrosos. La realidad es exactamente al revés. Los yogures siempre fueron un producto fermentado, un producto ácido, donde las bacterias patógenas tienen muy difícil crecer. De hecho, las bacterias que fermentan el yogur siguen trabajando después de envasarlo, acidificando cada vez más el producto. Después de la fecha de consumo preferente, el yogur puede estar más ácido de lo que te gusta, puede tener una textura diferente, pero no es peligroso. Sin embargo, durante décadas nos hicieron creer que un yogur que pasó un día de su fecha era basura. Y nosotros obedecimos. Yo obedecí. Ahora déjame mostrarte la matemática del desperdicio. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios en España encontró que las familias promedio tiran aproximadamente 300 euros al año en comida que todavía era perfectamente aprovechable. 300 euros. Multiplica eso por 52 semanas, por el número de hogares en tu ciudad, en tu país. Estamos hablando de miles de millones de euros, de dólares, de pesos, que van directamente de tu bolsillo a la basura, y después tienes que volver al supermercado a gastar de nuevo. Este sistema no es un accidente, es una característica. Es un modelo de negocio extremadamente efectivo basado en la rotación rápida. Y lo brillante, lo verdaderamente brillante desde el punto de vista comercial, es que no necesitan forzarte a tirar comida. Tú lo haces voluntariamente
porque crees que estás cuidando de tu familia. Pero aquí está lo que nadie te dice en los pasillos. Existen señales reales de deterioro que deberías estar buscando en lugar de solo mirar fechas. Si un producto enlatado está abollado, oxidado o hinchado, ese producto puede ser peligroso sin importar la fecha que diga. Si un producto lácteo huele agrio o tiene moho visible, ese producto hay que tirarlo, aunque esté dentro de su fecha de consumo preferente. Si una bolsa de arroz o pasta tiene insectos o humedad, ese producto está arruinado aunque falten meses para la fecha impresa. Pero si un paquete de galletas está 2 meses pasado de su fecha de consumo preferente, el paquete está intacto. Las galletas se ven normales, huelen normales, saben normales. No hay absolutamente ninguna razón para tirarlas excepto el miedo que nos han programado. Y déjame contarte algo que me pasó hace 2 meses y que fue la gota que colmó el vaso. Encontré en mi despensa una lata de garbanzos que estaba 6 meses pasada de su fecha de consumo preferente. 6 meses. El yo de hace un año la habría tirado sin pensarlo, pero ahora sabía mejor. Abrí la lata. Los garbanzos se veían perfectos, olían normal. Los enjuagué, los cociné, hice hummus. El mejor hummus que he hecho en mi vida. Y mientras lo comía, hacía cuentas mentales de cuántas latas había tirado en años anteriores, solo porque había pasado la fecha. Cuánto dinero había desperdiciado. Cuántas veces había vuelto al supermercado innecesariamente. Ahora, no quiero que esto suene como si estuviera diciendo que ignores todas las fechas y te vuelvas imprudente. Lo que estoy diciendo es que necesitas entender el sistema para tomar decisiones informadas. Los productos con verdadera fecha de caducidad, respétalos. Son principalmente carnes frescas, pescados frescos, productos lácteos sin pasteurizar, comidas preparadas refrigeradas. Esos productos sí tienen un límite de seguridad real, pero todo lo demás, todo lo que dice consumir preferentemente, mejor antes de, disfrutar antes de. Esas son fechas de calidad comercial. Son sugerencias, no órdenes de salud pública. Y la diferencia entre entender eso o no entenderlo puede significar cientos de euros al año en tu presupuesto familiar. Mira, la industria alimentaria no es tu enemigo. No están en una conspiración para envenenarte ni para arruinarte. Simplemente están haciendo lo que todas las empresas hacen: maximizar ventas dentro de lo que la ley permite. Y la ley permite poner fechas conservadoras que te hagan comprar más frecuentemente. La ley permite usar lenguaje confuso que mezcla conceptos de seguridad con conceptos de calidad. La ley permite que tú hagas la interpretación más estricta posible de esas fechas porque eso favorece la rotación de producto. No es malicia. Es simplemente incentivos de mercado funcionando exactamente como están diseñados para funcionar. Pero tú no tienes que ser un participante pasivo en ese sistema. Después de entender todo esto, tuve que tomar una decisión. Podía seguir siendo víctima de un sistema que me conoce mejor que yo mismo, o podía cambiar las reglas del juego en mi propia cocina. Aquí está lo que yo hago ahora, el protocolo que cambió completamente mi forma de comprar. Primero, cuando llego al supermercado, sí miro las fechas, pero las uso para negociar mejor precio, no para determinar seguridad. Si veo 2 paquetes de pasta idénticos, uno con fecha en 12 meses y otro con fecha en 3 meses, agarro el de 3 meses si está rebajado. Sé que esa pasta va a durar perfectamente 2 años bien almacenada. Segundo, en casa organicé mi despensa y mi refrigerador con un sistema simple. Lo que caduca primero, adelante. Pero caducar solo significa verdadera fecha de caducidad en productos frescos. Todo lo demás es rotación por conveniencia, no por seguridad. Tercero, antes de tirar cualquier cosa, aplico la prueba de los sentidos. Se ve bien, huele bien, sabe bien. El envase está intacto. Si pasa esas 4 pruebas, es comestible. La fecha es solo información adicional, no el factor determinante. Y finalmente, lo más importante,
Deje de sentir culpa o miedo por usar productos pasados de su fecha de consumo preferente. Porque ese miedo es exactamente lo que el sistema necesita para funcionar. Necesita que tengas tanto miedo de intoxicarte que prefieras tirar a la basura cualquier cosa que parezca sospechosa. Y qué conveniente que sospechoso termine siendo definido por una fecha impresa que la propia empresa eligió basándose en criterios comerciales. Durante décadas funcionó perfectamente. Pero ahora, cada vez más consumidores estamos entendiendo el juego. Y cuando entiendes el juego, dejas de ser jugado. La próxima vez que estés frente al refrigerador a punto de tirar algo porque ya caducó, detente un segundo. Lee exactamente qué dice. Lee si es caducidad o consumo preferente. Usa tus sentidos. Usa tu criterio. Y pregúntate honestamente, ¿esto que estoy a punto de tirar está realmente malo o solo está pasado de una fecha comercial? Porque la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre proteger a tu familia y financiar innecesariamente tu próxima visita al supermercado. La industria alimentaria seguirá poniendo fechas conservadoras mientras la ley lo permita. Los supermercados seguirán rotando productos para maximizar ventas. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es que tú dejes de ser un consumidor reactivo que obedece automáticamente cada señal impresa y te conviertas en un consumidor lúcido que entiende qué está pasando detrás de cada decisión comercial. No necesitas ser escéptico de todo. Solo necesitas entender la lógica del mercado. Y cuando la entiendes, cuando realmente la entiendes, todo el supermercado se ve diferente. Cada decisión se vuelve más consciente. Cada compra se vuelve más inteligente. Y cada euro que no tiras a la basura es un euro que te quedas en el bolsillo.